Bienvenidos. Qué bueno que el día de hoy podemos estar juntos, qué bueno verle a mitad de semana y agradezco al Señor por el esfuerzo que hace de poder estar el día de hoy aquí y animo a todos los hermanos que nos están viendo en línea que también, si pueden, hagan ese esfuerzo de poder estar aquí de manera presencial. Pero bueno, el día de hoy, hermanos, seguiremos estando y meditando y reflexionando sobre el libro de Santiago. Pero el día de hoy, el mensaje va dirigido directamente, obviamente, a nosotros, pero en el sentido de que ha habido un descuido. Y a través del libro de Santiago, ahora que vamos a estar meditando en el capítulo 4, el diagnóstico que da Santiago sobre la situación de la iglesia es que se descuidaron. Hay varios factores que vamos a ver, pero sí, hay un descuido interno en la vida del creyente en el libro de Santiago. Y eso es lo que vamos a estar viendo, qué lo produce, qué lo provoca, por qué llegaron a tal extremo. Y eso nos va a servir de diagnóstico para que nosotros podamos el día de hoy salir edificados. Vamos al libro de Santiago, capítulo 4, versos del 1 al 10. Santiago capítulo 4, versos del 1 al 10. Yo lo leo, sígalo con su vista, dice así la palabra del Señor, dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiaos las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oremos. Dios Padre Celestial, Señor nuestro, Padre, delante de tu presencia, estamos, Señor, agradecidos, Padre, por tu amor y tu misericordia que tienes, Señor, para cada uno de nosotros. El día de hoy, Señor, nos permites el poder abordar, Señor, el libro de Santiago, y pedimos que tu Santo Espíritu sea el que nos dé entendimiento, comprensión de tu palabra, para que podamos, Señor, reflexionar y podamos ser edificados, Señor, Padre, y vernos como en un espejo, Señor, y poder corregir y, Señor, quitar todas esas cosas que estamos viviendo de la misma manera como está reflejado en el libro de Santiago, Señor. Te lo pedimos. A través de tu Espíritu Santo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. En el libro de Santiago, obviamente, nos está mencionando acerca de la situación que está viviendo una iglesia que está siendo perseguida. Y cabe recalcar una vez más que esta iglesia no se está dirigiendo a una iglesia local como tal. No. Se está dirigiendo a una comunidad de personas que están siendo
dispersas, como lo menciona el capítulo 1, verso 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces, entendemos, como lo menciona Pedro en el capítulo 1, verso 1, Pedro también le escribe a los de la dispersión, y mire cómo lo menciona, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, esto es una región enorme, es la región de Turquía, lo que vemos hoy como Turquía, es uno de los países más grandes del mundo. Entonces, en ese tiempo, en el tiempo de Pedro, de Santiago, era una región llamada Asia Menor, y ese lugar es una región enorme. Seguramente muchas personas, muchos creyentes estuvieron por ese lugar, y no tan solo esas personas estaban siendo perseguidas, sino también personas que estuvieron seguramente en otras regiones y en otros lugares. Entonces, recordemos que lo primero que Santiago le está diciendo a estos hermanos es que Dios está probando su fe a través de las pruebas, a través de las circunstancias que ellos estaban pasando. Pero cuando nosotros vamos al capítulo 1, dice el capítulo 1, verso 2: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte ¿qué? Cosa alguna. Pareciera que entonces lo que estamos viendo es de que Dios está utilizando estas pruebas, estas situaciones adversas, porque sí la estaban bien, estaban sufriendo los hermanos, sí estaban padeciendo persecución, y su vida estaba en riesgo. Esa es una realidad. En medio de esa situación, en el capítulo 1, verso 12, Santiago les dice esto, Jacobo les dice esto: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido ¿a quiénes? A los que le aman. Entonces, nosotros cuando hablamos acerca de resistir la prueba, la tentación, nosotros entendemos que es resistir, ir hacia adelante a pesar de las situaciones que se vayan presentando en la vida de fe. Es claro que las situaciones que vivimos son las mismas situaciones que pueden venir a nuestra vida como la del mundo. Enfermedad, problemas, circunstancias ajenas a nosotros que nos involucran y nos afectan. Eso es lo que podemos ver aquí. Pero cuando nos centramos en demasía en esa situación, tendemos a descuidar ciertas áreas de nuestras vidas personales, y eso es provocado porque esa circunstancia que está viniendo, por más grande que ésta sea, obviamente eso viene a nuestras vidas y nos cierra nuestros ojos para que posiblemente, en teoría, ¿sí?, posiblemente esas circunstancias opaquen, oculten ciertas áreas de nuestras vidas, y entonces nos olvidemos de las cosas externas, nos olvidemos de nuestra vida de fe, nos olvidemos de nuestra santidad, nos olvidemos de lo que tenemos que vivir, y entonces comencemos a vivir de una manera no correcta delante de Dios. Eso fue lo que le pasó a la iglesia a la que se dirige Santiago. Era una iglesia perseguida, pero todo lo que estaban viviendo, hermanos, ¿cómo era posible? ¿Cómo se puede explicar que lo que estaban sufriendo, lo que estaban padeciendo, no los llevara a la unidad?
no los llevara a procurarse como hermanos, a protegerse como hermanos, sino que en lugar de eso, lo que está mencionando, por ejemplo, el capítulo 1, verso 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para ¿qué? Airarse. Verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Significa que habían problemas, hermanos, y conflictos en medio de esas comunidades que estaban dispersas. Pero ¿cómo puede ser posible que unas personas perseguidas, personas que estaban siendo dispersadas y que ya estaban viviendo en comunidades fuera de sus lugares de origen, tuvieran este tipo de conflictos? Lo único que podemos explicar es que había un descuido interno. El creyente, como lo menciona la Biblia, tiene dos enemigos claros: un enemigo externo y el enemigo interno. Los ataques en realidad vienen externamente e internamente. En el caso de ellos, el ataque externo era obviamente la persecución de la que ellos estaban padeciendo por medio del Imperio Romano, por medio de los pueblos locales, por no adorar a sus dioses. Estaban siendo perseguidos por su fe. Ellos podían identificar claramente quién era su adversario, quién venía por ellos. Pero cuando viene esta situación tan grande, también, hermanos, se descuida al mismo tiempo la vida espiritual, personal, la relación con Dios. Y entonces comienza a ver, como lo menciona el capítulo 2, al principio, empieza a haber distinción entre los hermanos. Empiezan a haber distinciones: cómo viene vestido, si tiene dinero, si no tiene dinero. Entonces empiezan a hacer acepción de personas. Como lo menciona el capítulo 3, no pueden refrenar su lengua, son incapaces de poder refrenar su lengua. Y empiezan, hermanos, a murmurar, como lo menciona el capítulo 4, verso 11 al 12, empiezan a juzgarse unos a otros. Entonces, lo único que nosotros podemos pensar es que hay un detalle en la vida de esta iglesia. ¿Cuál? Hay un descuido espiritual en la vida de estas personas. ¿Dónde? Internamente. Cuando nosotros vamos al capítulo 3, verso 13, miren lo que dice: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por su buena conducta sus obras, ¿en qué? En sabia mansedumbre. No es la primera vez que menciona la mansedumbre Santiago. También en el capítulo 1, verso 21, dice lo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar ¿qué? Vuestras almas. Y la palabra mansedumbre significa control, gobierno, significa dejarse gobernar, significa dejarse guiar, significa que sea Dios a través de su palabra quien guíe la vida de esa persona. Esa es mansedumbre. Pero en lugar de haber esa guía de Dios, había otra cosa. Eran personas entonces, según el capítulo 3, verso 13, que se decían sabios y entendidos, pero no lo mostraban por su conducta. O sea, en otras palabras, cuando Santiago habla acerca de la fe sin obras y que la fe sin obras es muerta, está diciéndolo porque dentro de la vida de la iglesia había personas que se creían entendidos de la palabra de Dios, que tenían sabiduría de la palabra de Dios, pero no lo reflejaban en su vida.
en sus vidas cotidianas. Por eso lo menciona aquí. Si alguien se cree sabio y entendido entre vosotros, muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, una persona sabia es una persona que se deja guiar, que Dios está gobernando la vida de esa persona. Es una persona que tiene mansedumbre en su vida. Si nosotros vemos el 14, dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra ¿qué? Contra la verdad. Entonces, ¿qué significa esto? Estas personas se jactaban de grandes cosas, se jactaban de que tenían conocimiento de Dios, se jactaban de que eran personas que entendían y conocían a Dios, pero la realidad es que su conducta ante los demás dejaba mucho que desear. O sea, en otras palabras, su fe no era respaldada por sus obras. ¿Sí se explica? Cuando Santiago dice que nosotros necesitamos ser no tan solo oidores, sino hacedores de la palabra, significa que esa persona que oye la palabra debe de vivir haciendo la palabra de Dios, debe obrar la palabra de Dios, debe realizar la palabra de Dios. Ese es el gobierno de Dios en la vida de esa persona. Pero cuando estas personas se creían o se jactaban de que eran personas sabias y entendidas, pero no lo reflejaban en su vida cotidiana, lo que está diciendo aquí Santiago es que mentían a la verdad. ¿Por qué? Porque en realidad tenían celos amargos y contención ¿qué? En su corazón. Entonces volvemos aquí. ¿Dónde está el detalle? ¿Dónde está la situación? Internamente. Y esto se refleja mucho, hermanos, y se parece mucho a lo de los fariseos. ¿Se acuerda en el capítulo 6 y todo el libro de Mateo, o los evangelios, cómo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, evidencia a los fariseos? Porque en realidad, ¿cuál era su forma de operar? ¿Cuál era su forma de vivir? Eran personas que externamente cumplían la ley y se veían justos ante la gente, pero internamente, en realidad, lo que buscaban era que los demás los vieran y sacar provecho de ello, inclusive provecho económico. Porque en el libro de Lucas menciona que estos fariseos eran avaros. Entonces, lo que está evidenciando aquí Santiago es que es dentro de la misma iglesia, dentro de esa comunidad de dispersos, habían problemas y circunstancias, a pesar de ser perseguidos y de ser agredidos por su fe, se estaban descuidando internamente. Y había conflictos entre ellos y situaciones entre ellos. ¿Por qué? Porque eran personas que decían, pero no vivían, no hacían. Ellos decían que creían en Dios, pero no reflejaban esa fe a través de sus obras. Nosotros debemos de recordar que las obras no nos salvan en lo absoluto. Pero la realidad es de que nuestra fe se ve a través de las obras. Nuestra fe se muestra a través de las obras. ¿Y qué son las obras? El gobierno de Dios en nuestras vidas. Entonces, menciona el verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y ¿qué? Diabólica. La sabiduría que decían tener estas personas no proviene de Dios, sino proviene ¿de quién? Del mundo. Y en el mundo, según lo que dice Primera de Pedro capítulo 5, verso 19, Primera de Juan capítulo 5, verso 19, es que el que gobierna el mundo es Satanás. En realidad lo que estaban mostrando estas personas era lo que el mundo refleja. Entonces su sabiduría, la sabiduría de ellos, se parecía más a lo terrenal, animal y diabólica que a la sabiduría de Dios. Mire lo que es el verso 16, dice: porque donde hay celos y contención,
allí hay perturbación y toda obra ¿qué? Perversa. Entonces, ¿qué les está diciendo Santiago? Ustedes lo que están reflejando no es su fe en Cristo, no es a Cristo en sus vidas. Ustedes lo que están reflejando es al mundo y a Satanás en sus vidas. Se jactan de que son sabios, pero la sabiduría que ustedes tienen, sus obras evidencian que esa sabiduría es la del mundo y no es la de Dios. ¿Por qué? Porque el verso 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Si ustedes ven todas estas cualidades de esta sabiduría que vemos aquí, todas son en realidad hacia los demás. Todas. Todo esto es hacia lo demás, hacia los demás. Mientras que los conflictos, celos, las contiendas, la ira, el hablar de más, el no refrenar su lengua, el hacer distinción entre las personas, la ira que ellos tenían unos a otros, mientras eso reflejaba en realidad otro tipo de sabiduría que está en el mundo, la sabiduría de Dios se refleja con amabilidad a los demás, pacificando las cosas, buscando el bienestar de los demás. ¿Sí vemos el contraste? Entonces lo que está diciendo, lo que Santiago habló en el capítulo 2 acerca de las obras, de la fe y las obras, lo que lo está mostrando ya aquí, ya de manera más explícita. Su comportamiento no refleja en lo absoluto que ustedes creen en Cristo. Inclusive su comportamiento lo que refleja es que ustedes pertenecen al mundo y pertenecen a Satanás. Dice el verso 18: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen ¿qué? La paz. ¿Por qué menciona la paz? Porque en realidad ¿qué había dentro de la iglesia? En realidad había conflictos, hermanos, y conflictos graves. Si hoy meditábamos el capítulo 4, verso 11, y dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino ¿qué? Sino juez. Y se estaban poniendo como ¿qué? Como jueces. ¿Y un juez qué hace? Condena. Entonces quiero que entienda la situación que se estaba viviendo. Era una situación difícil. En medio de ellos, hermanos. Entonces, mire, el enemigo externo que venía siendo las personas que estaban siendo, las personas que los perseguían, ellos son fáciles de identificar. Pero ¿qué enemigo estaba atacando en este momento a esta iglesia? A estas iglesias o a esta comunidad de fe. ¿Dónde estaba? Internamente. Siempre hemos dicho que es más fácil, mucho más fácil, reconocer al enemigo que viene externamente, ¿no? Lo podemos ver. Adversidades, situaciones difíciles. Pero cuán difícil es cuando ese enemigo es interno, está dentro de nosotros. Pero el problema aquí es que lo grande, escúcheme, la situación grande estaba oscureciendo, estaba bloqueando, estaba tapando en realidad lo interno. Y eso nos puede estar ocurriendo a nosotros. Le damos prioridad e importancia a ciertas cosas, pero hay otras cosas que desafortunadamente descuidamos. Y Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, o sea, Dios está evidenciando la iglesia de esta manera.
Y entonces en el capítulo 4, verso 1, mire lo que dice. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? O sea, esto no está hablando del mundo. Esto no es de que, a ver, en el mundo, ¿por qué están los pleitos y las guerras? No, 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 no. Está diciendo, entre ustedes, la iglesia de Cristo, la que se supone que debía de ser benigna, pura, pacífica, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ustedes que debían de vivir así, ahora explíquenme, dice Santiago, ¿de dónde creen que vienen todas las guerras y los pleitos entre vosotros? Mire el lenguaje que utiliza Santiago. Guerras. Guerra no es lo mismo que pleito, ¿o sí? O sea, significa que la situación que se estaba viviendo era grande entre ellos. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales, ¿qué, hermano? Combaten en vuestros miembros. Entonces aquí el diagnóstico que hace Santiago, que hace Dios inspirado, Dios a través del Espíritu Santo inspirando a Santiago, diagnostica que en realidad todo esto proviene de su carne, de sus pasiones, que combaten, fíjense la palabra que utiliza aquí, que combaten en nuestros miembros. En otras palabras, nosotros sabemos, hermanos, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes, ¿o no es así? Y nosotros entendemos que no llegamos a mirar y a entender esa batalla sin Dios, porque es un enemigo que no podemos ver. Lo que está diciendo aquí es, ustedes ya fueron vencidos. ¿Por quién? Por ustedes mismos. Sus pasiones, sus deseos, los han vencido. Dice el verso 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y no lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Entonces, ¿qué había? Codicia. Querían tener lo que ellos quisieran tener y eran capaces, dice aquí, de matar. Pero aquí yo me quiero imaginar que no es matar en el sentido literal de la palabra, sino que lo que menciona, por ejemplo, el libro de Mateo. Mateo menciona que una persona no necesita matar a otra para ser un asesino, sino que simplemente con enojarse con su hermano y llamarle tonto a su hermano es más que suficiente para declararse como homicida. Entonces, ¿qué había? Era una lucha por lo que yo quiero tener y lo que yo quiero obtener. ¿Y a quién se llevaban de paso? A quien sea, como se llame. Imagínense el conflicto que había internamente dentro de estas iglesias. Codicia, ardéis de envidia. Dice, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Pero combatían y luchaban, ¿para qué? Pero no tenéis, ¿qué? Lo que deseáis. Entonces ellos combatían y luchaban, ¿para qué? Para obtener, ¿qué? Lo que ellos quisieran tener.
¿Ven hacia dónde va enfocado todo? ¿Hacia qué dirección está mostrando la palabra, hermanos? Eran personas que se habían olvidado totalmente de Dios, pero se jactaban de Dios. Pero eran personas que, como dice Santiago, oían la palabra, pero no eran hacedores de la palabra. La palabra era un espejo, es un espejo, nos permite ver cómo somos, pero estas personas no eran oidores y hacedores, solamente oidores. Y un oidor es como si se presentara delante del espejo, se contemplara, reflexionara y dijera, sí, cierto, tengo este problema. Pero cierra la Biblia y se va y se olvida cómo era y sigue viviendo su vida. Todo lo que hemos visto hasta ahorita del libro de Santiago, podemos entenderlo a través de esto. Aquí está el diagnóstico. La iglesia, hermanos, estaba en realidad mirando para sí misma. Cada uno de ellos estaba mirando por su propio bienestar. Estaba mirando para ellos mismos sus deseos, anhelos y pasiones. Y entonces aquí viene hasta la oración. ¿Qué afecta todo esto? Son personas que oran, porque estamos hablando de la iglesia. Y mire su forma de vida, pero mire lo que dice aquí en el verso 3, en el verso 2. Dice, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Dice entonces, el 3, pedís y no recibís. ¿Por qué, hermano? Porque pedís más, para gastar ¿qué? En vuestros deleites. Entonces, la forma inclusive en que oraban estas personas era ¿para qué? Para ellos mismos. ¿Cómo Dios entonces va a contestar una oración de una persona que está viviendo en su carne y que solamente pide lo que la carne le está pidiendo que pida? Hermanos, ¿puede orar la carne a Dios? Sí puede. La carne sí puede orar a Dios. Que Dios atienda a nuestra carne, ese es muy distinto. Nunca jamás la carne se va a sujetar a la voluntad de Dios, ¿o sí? Nunca jamás la carne va a buscar las cosas de Dios, ¿o sí? No, nunca. Entonces podemos estar orando inclusive en la carne, buscando nuestros propios deleites. Mire, vamos al capítulo 1. La primera vez que menciona Santiago la oración es en el capítulo 1. Después de que Santiago habló acerca de las pruebas y cómo esas pruebas perfeccionan al creyente, Dios a través de esas pruebas perfecciona al creyente, en el verso 5 dice lo siguiente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios. ¿Qué es lo que tiene que pedir, según Santiago, el creyente? Ahora entendemos por qué Santiago comienza diciendo esto. ¿Qué tiene que pedir el creyente? Sabiduría. En el caso de ellos, ustedes les falta sabiduría. Miren, pídansela a Dios. Entonces yo quiero que pensemos en lo que vimos en el capítulo 4. ¿Usted cree que ellos estaban pidiendo sabiduría? ¿Qué cree que estaban pidiendo? Cosas para ellos mismos. Claro. Es que cuando una persona se descuida en lo espiritual, hermano, se descuida internamente, hermano, se pierde totalmente, se jala hacia el mundo. Aún estando en la iglesia, empieza a tener conflicto con medio mundo. Es que me cayó el gordo fulano, sutano. Inclusive sus oraciones a Dios son totalmente basadas en su carne. Miren nada más lo que dice aquí el verso 4.
5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué, hermano? Y le será dada. Mientras que la oración que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, les dice que deben de tener, ellos en el capítulo 4 están pidiendo para sus propios deleites. Ahora, ¿por qué? Leemos el 4 juntos, hermano. El verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué, hermano? Se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuál es el diagnóstico? La situación de los dispersos, de los hermanos de fe dispersos, era una situación muy triste. Porque inclusive en medio de la persecución, los que estaban dispersos y las comunidades de fe y las iglesias que estaban dispersas, estaban teniendo este tipo de problema. ¿Por qué? Porque había amistad ¿con qué? Con el mundo. ¿En medio de qué? En medio de la persecución, lo más, no los vamos a juzgar, lo más viable, ¿cuál era? Lo más viable era hacerse parte del mundo, ¿o no cree? Claro, hermanos. ¿Y cuál es el engaño? ¿Cuál es el engaño? ¿Cómo viene esto? ¿De qué manera opera Satanás? ¿Cuál es? Si nosotros vamos al libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 15 en adelante, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre que no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, y vea lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y entonces estas personas sucumbieron al mundo. Entonces tenemos que pensar, ¿cómo es que actúa Satanás? Satanás utiliza el mundo. Satanás gobierna el mundo y lo utiliza ¿para qué? Para llegar ¿a quién? A los creyentes. ¿Cómo? ¿A través de qué? De sus deseos, de sus ojos, lo que desean con sus ojos, lo que miran con sus ojos y la vanagloria de la vida. Lo que el mundo y la vida te puede ofrecer. Entonces, mientras estamos mirando lo exterior, mientras estamos mirando el ataque exterior grande que viene, lo que podemos ver es que en lo interior, cada una de estas personas se descuidó espiritualmente en su relación con Dios. Resultado, un caos total. Un caos total. Personas que jugaban con el mundo. ¿Y qué les dice Santiago en el 4? Oh almas que adúlteras. ¿Qué es una persona adúltera? Es una persona que estando casada con una persona se junta con otra persona. Es una persona infiel. ¿Cómo les está llamando Dios a estos hermanos? Infieles, adúlteros. Se fueron al mundo, están coqueteando con el mundo. ¿Y qué les dice? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué? Se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántos no de estas personas fueron seducidas por el mundo, seducidas por Satanás a través de las cosas del mundo? ¿Para qué? Para no ser perseguidas. ¿Cuántos de estas personas no fueron tal vez seducidas? ¿Para qué? Para que fueran y adoraran a otros dioses. ¿Con tal de qué? De no ser perseguidos. Entonces, cuando nosotros vamos al capítulo 1, verso 12 del libro de Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, pero cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes, a los que le aman. No tan solo está hablando de esa prueba grande de fe de manera externa que viene a nosotros. No. Se está refiriendo a esa prueba externa de fe, pero también a lo que conlleva eso. Esas cosas pueden oscurecer nuestra vida espiritual y de alejarnos de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, y entonces eso va a hacer que nuestras vidas se vayan al mundo. Eso sería lo más lógico. Porque el mundo no viene hacia nosotros agresivamente, no. El mundo viene con los deseos de tu carne. Quiere que satisfagas tu carne. Quiere que obtengas lo que tú ves con tus ojos y anhelas desde tu corazón. Quiere que tengas la abundancia de la vida, la vanagloria de la vida. Mira lo que te ofrezco. No, Satanás le dijo a Jesús en la tercera tentación, no lo llevó a un monte alto y le dijo, mira todos los reinos de este mundo. Si tú postrado me adorares, yo te voy a dar todos estos reinos. ¿Cómo actúa Satanás, hermano? De la misma manera, viene a nosotros. ¿Y qué vemos aquí en el libro de Santiago? Los hermanos estaban siendo vencidos por ellos mismos. Satanás a través del mundo seduciendo sus vidas, ¿para qué? Para que ellos fueran y se amoldaran al mundo, estuvieran con el mundo, tuvieran amistad con el mundo. El problema es que estas personas se jactaban de ser personas sabias y entendidas, pero sus vidas no reflejaban eso, sino que dentro de las mismas iglesias había conflictos, habían celos, discusiones, personas que no podían controlar su lengua, había ira, enojo, había murmuración, había pleitos. Todo eso estaba en medio de esta comunidad de fe. Entonces, verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela ¿qué? Celosamente. Claro, tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué hace ese Espíritu? Es Dios, hermanos, nos anhela ¿qué? Celosamente. O sea, ¿qué significa? Él no quiere que nosotros vivamos de esa manera. Él quiere que nosotros estemos delante de la presencia de Dios, siempre buscándole a Dios, teniendo esa comunión con Dios. Entonces, verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué, hermano? Y da gracia a quienes, a los humildes. Entonces aquí lo que está diciendo la Escritura es que eran personas soberbias. ¿Y qué es una persona soberbia? Sino que es una persona que dice, yo lo puedo hacer por mí mismo. Yo lo puedo hacer por mis propias fuerzas. Yo estoy bien.
estoy haciendo lo correcto. Cegados totalmente, estos hermanos de la fe, estas comunidades dispersas que habían creído en Cristo, habían sido vencidas y seducidas por el mundo a través de sus propios deseos, estando en la iglesia, pero también en el mundo. En la iglesia conflictos, pleitos, murmuraciones, críticas, envidias, contiendas, guerras entre ellos, y se creían personas entendidas y sabias. ¿No es tremendo lo que estamos viendo, hermanos? ¿No es terrible? Y entonces son personas soberbias. Pero ¿qué dice aquí? Pero Dios da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Verso 7. Leemos juntos, dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál es entonces ahora el consejo de Dios para estas personas? Resistan, sométanse a Dios. ¿Qué significa someterse? Es que es una palabra que ya hemos visto. Yo sé que la palabra someterse no es la misma que mansedumbre, pero tiene que ver totalmente. Cuando una persona se sube a un caballo y lo doma, vamos a llamarlo así, en otra palabra que podemos utilizar para lo que está haciendo es, lo sometió. ¿O no es así? Lo sometió. Entonces, cuando la palabra dice sométanse, lo que está diciendo Santiago es recuerden la mansedumbre. ¿Y mansedumbre qué es? Gobierno de Dios. Una persona que se deja gobernar. Una persona que se deja dirigir. Una persona que está totalmente controlada por Dios. Entonces, sométanse pues a Dios y resistan. Y resistan el embate ¿de quién? De Satanás. ¿Por qué? Porque no solamente vienen esas cosas externas grandes por nuestra fe, sino que también vienen acompañadas de cosas internas que van hacia nuestro ser. Que te dicen, ¿qué te ganas estando ahí? Mira con qué situación estás. ¿No se imagina los hermanos dispersos? ¿Cuánta gente, cuántos pensamientos no le vinieron a ellos diciendo, ¿por qué tengo que seguir en esta fe? Mira todo lo que nos hemos acarreado. ¿No cree que vienen esos pensamientos? Sí. Y de repente te encuentras al vecinito tocándote. No, te invito, vecino, vente. Vamos aquí a este lugar. Y las personas ¿qué hacen? Se abrían, seguramente. Entonces, ¿qué dice? Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la tentación? ¿Se acuerdan? Lo que hizo Jesús en la tentación, en las 3 tentaciones, es exactamente esto. Cuando vemos las tentaciones de Jesús en el Mateo 4 y Lucas 4, pensamos que Él estaba recordando la palabra para ahuyentar a Satanás. ¿Cuánta gente no hasta el día de hoy piensa que la palabra es para ahuyentar a Satanás? No, sí. Hay personas que piensan que la palabra es para ahuyentar a Satanás, ¿no? Inclusive personas que se dedican, no sé, al exorcismo, utilizan la palabra porque la palabra es echa fuera demonios, dice. Pero la realidad es que Jesús utilizó la palabra y la recordó y la citó, pero no para Satanás, sino para ¿quién? Para Él mismo. Él se sometió a la palabra, resistió el embate de Satanás. ¿Y qué hizo Satanás? Huyó. Exactamente igual que Jesús, estamos llamados a ser nosotros. Porque todas las cosas que vienen a nuestras vidas
vienen para hacernos desistir. Vienen para decirnos, hay otro camino, mira, y es más fácil. Todo. Cuando viene una situación difícil como familia, ¿no viene ese ataque también a nuestras vidas? Cuando vienen enfermedades a la vida de la familia, ¿no viene ese ataque? Busca otras alternativas, porque seguramente, no, es que el camino que estás siguiendo no es lo correcto. Acá está, mira, y te empiezan a mostrar otras alternativas. ¿Para qué? Para seducirte, para engancharte, para atraerte y decir, acá está el camino. Esa es la forma en que el mundo actúa, Satanás actúa también. Verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiaos las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad, ¿qué? Vuestros corazones. Vamos a pensar en la primera parte. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermanos, se habían alejado de Dios. Pero ¿qué? ¿Cómo tenemos que entender esto? Cuando en el capítulo 3, verso 13, decía, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice el capítulo 3, verso 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor ¿qué? Condenación. Pues estas personas que se decían maestros y que eran sabios y entendidos, imagínense en la comunidad de fe, no es que habían dejado a Dios y lo habían abandonado y se habían ido al mundo, hubiera sido mejor. ¿Cuál es el problema? Que estaban en la iglesia pensando que agradaban a Dios, pero la realidad es que lo que dice aquí es que se habían que se habían alejado de Dios. Y ahora, ¿qué le dice Dios a ellos? Acérquense. ¿Cómo? ¿Cómo es acérquense? Según lo que vemos aquí, dice pecadores. O sea, ¿qué significa? Reconozcan su pecado, limpiad las manos, pidan perdón, y vosotros los de doble ánimo, ¿qué? Purificad, ¿qué? Vuestros corazones. Hermanos, estos de doble ánimo aparecen en el capítulo 1. Mire, vamos al capítulo 1. Cuando hablamos de las pruebas y de la sabiduría en el verso 5, y dice que tenemos que pedir sabiduría, aparecen los de doble ánimo. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No penséis que tal haga que recibiréis cosa alguna que del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante ¿en qué? En todos sus caminos. Entonces estos de doble ánimo, que ni aquí ni allá, y como le dijo Dios a la iglesia de la Odisea, ni frío ni caliente, personas inconstantes, que nunca se comprometen, que siempre están divagando, que no hay ni un sí rotundo ni un no, que ahí nada más están esperando a ver qué pasa. Seguramente ellos, hermanos, fueron totalmente seducidos por los hermanos y fueron también los que participaron en todo ese conflicto que había en esas iglesias. ¿Y qué les dice Santiago? Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O eres frío o eres caliente. Verso 9. Afligíos y lamentad y llorad. La realidad, hermanos, es que esta era la única forma en que ellos podían regresar a Dios.
ver su condición. Es que esto, hermanos, vuelvo a insistir, lo que dice el capítulo 1, del verso 22 al verso 27, no es otra cosa que para estas personas. Sed hacedores ¿de qué? De la palabra. Mírense en el espejo de la palabra de Dios. Santiago les está diciendo esto, ¿por qué? Porque ellos en realidad, hermanos, debían de ver lo que estaban ocasionando dentro de la iglesia. Debían de ver su realidad delante de Dios. Y la única manera de ver su realidad delante de Dios era a través del espejo de la palabra de Dios. No hay otra forma. Y cuando el espejo de la palabra de Dios le hace ver al creyente su raquítica y deplorable vida espiritual, lo único que puede hacer el creyente es afligirse, lamentarse y llorar. No hay otra forma. Cuando la palabra nos deja ver que nuestra vida espiritual delante de Dios es pobre, raquítica y oscura, lo único que podemos decir es agachar nuestra cabeza y llorar a Dios y decir: perdóname. No hay otra forma, hermanos. Y entonces les dice: afligíos, verso 9, y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Claro, eran personas que seguramente gozaban de popularidad, eran personas que seguían buscando su propio beneficio, siempre mirando para ellos mismos. Y entonces, ¿qué dice? La alegría que ustedes puedan tener en este momento se debe de convertir en lloro. Y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué? Por la realidad de sus vidas. Por cómo están viviendo. Hermanos, si no nos vemos a través de esto, vamos a cometer el mismo error que ellos. Estaremos cometiendo el mismo error. El que es sabio y entendido entre vosotros, el que dice que conoce la palabra de Dios, muéstrelo por su buena conducta en sus obras, en sabia mansedumbre. O sea, debe de gobernar Dios la vida de esa persona y debe de mostrarse su vida gobernada por Dios en el mundo, donde quiera que se pare. Esa es una persona sabia y entendida. Pida esa sabiduría si no la tiene. No andemos pidiendo otras cosas. En el libro de Mateo capítulo 6 dice que el Padre Celestial sabe de lo que tenemos necesidad y provee lo que necesitamos. Entonces nuestra oración, ¿qué debe de ser? Señor, dame esa sabiduría. Gobierna mi vida. Quiero vivir bajo tu voluntad. Perdóname porque estoy viviendo de esta manera. Eso es lo que debemos de pedir. Verso 10, leemos juntos. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Quieres ser exaltado? ¿Quieres ser que las personas te reconozcan? No, no busques eso. Busca, humíllate delante del Señor. Busca a Dios, regresa a Dios. Acércate a Dios. Pídele perdón. La forma en que estás viviendo está mal. Hermanos, yo quiero que usted vea esto. ¿Qué tan lejos estamos de esta situación? ¿En realidad estamos lejos de esta situación? ¿En realidad está muy lejos de nosotros lo que acabamos de ver? Déjeme decirle algo. No. No. Y si no somos capaces de mirarnos a través de la palabra, entonces no somos hacedores, sino solamente oidores. Y nuestra fe
como no tiene obras, es muerta. No somos personas sabias ni entendidas. Y la sabiduría que decimos tener es animal, diabólica, del mundo. Yo sé que solamente Dios y nosotros sabemos la realidad de nuestras vidas. Pero esta iglesia, a quien se dirige Santiago, se descuidaron internamente. Hubo un descuido interno. Y el enemigo que se debían de cuidar, que era ellos mismos también, se descuidaron. Y fueron seducidos y engañados por el mundo. ¿Qué relación tienen las pruebas y esta situación? Las pruebas que vienen y Dios permite en nuestras vidas también traen tentación. ¿Y cuál es la tentación? Alejarse de Dios, buscar el mundo, acomodarse con el mundo, tener amistad con el mundo, satisfacción de nuestra carne, satisfacción de nuestros deseos, satisfacción de nuestros anhelos. Y eso, a la larga, acarrea en nuestra vida espiritual, hermanos, esta situación. Personas ingobernables, soberbias, que se gobiernan a sí mismos. Pero van a la iglesia. Pero son personas que tal vez enseñan. Pero están en los servicios. Aquí está.